Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos a todos a esta transmisión. Eh, Hoy sábado, que tengo el día de hoy de descanso, quisiera compartir algunas notas que tengo por aquí, eh, basado en un pensamiento, una situación, como todos pasamos situaciones. Estaba yo el día jueves por la noche y en esa situación le oraba yo a Dios y Dios me ponía o me permitía ir a un versículo en la Biblia, y meditando en ello pues está como resultado este pensamiento, y viene la palabra del Señor a confirmarme allí en la predicación de ayer, ahí en la congregación, por ahí en mi Facebook, por ahí está. Les recomiendo, cuando tengan tiempo, hagan tiempo de ver esa predicación, y creo yo que todo lo que suplo, todo lo que yo, más bien, se me suple, perdón, y pongo yo para con ustedes, pues es de bendición. Es Dios el que suple, y yo simplemente, dice la palabra del Señor, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bueno, quisiera comenzar, no sin antes también decir que en este pequeño compartir de la palabra, si menciono algunas cosas, les recuerdo que aquí en este canal tengo muchos contactos, algunos nuevos, otros de tiempo, algunos familiares, algunos hermanos en la fe, otros que son desconocidos para mí, pero que me he atrevido a añadirlos, y el grupo sigue creciendo. Y sé que puede haber aquí tanto creyentes como no creyentes, como ateos, como todos nosotros los que somos parte de este mi perfil. Yo los considero parte de mi perfil. Te pido, te recomiendo, te invito a que pues cada quien tomemos esa partecita que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pues comienzo. Déjame decirte que estaba yo meditando y me puse yo como una frase para comenzar. Eh, yo puse la frase: Dios es creador de todo. Esa frase, podemos ir a Génesis, donde la palabra del Señor nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchas de las veces nos preguntamos, ¿quién es Dios? La misma Biblia nos enseña, y podemos, a través de la palabra misma de Dios, afirmar una gran verdad. Y dentro de muchas cosas que podríamos hablar acerca de Dios, una nota que me puse aquí es que Dios es el principio y el fin. Dios es el principio y el fin. Y en esta parte donde yo puse Dios es creador de todo, sobresale una palabra que dice Dios es. Y para entender quién es Dios, esa partecita donde dice es o Dios es, le puse yo una nota que es la fe. Dios nos ha dado la fe. Dios pone delante de nosotros la fe, para que por medio de la fe creamos que Dios es real. La fe es no solamente un don de Dios, un regalo de Dios para con nosotros, sino que a través de la fe, esa certeza de lo que esperamos, esa convicción de lo que no se ve, la abracemos, la hagamos nuestra, y por medio de la fe creamos que Dios es real. Y muchas de las veces en el mundo va a haber
cosas que son movidas por algo, que no quiero profundizar en ello, donde eso trae incredulidad. Y la incredulidad en el ser humano es palpable. El ser humano ahora en estos tiempos está de alguna manera teniendo caos o teniendo, si lo podemos llamar así, tribulaciones o problemas, conflictos para con la fe de Dios, pues por medio de la incredulidad. Entonces, para conocer de Dios tenemos que primeramente aplicar y aplicar fe. Y también me ponía yo aquí que Dios es creador. Una de las palabras de esta frase que yo estoy tratando de empezar es que Dios es creador. Y Dios, o a lo que podemos ver nosotros acerca de nuestro creador, es que Él es hacedor, Él es formador, Él es el alfarero. Es decir, Dios hace cosas, y Dios hace cosas de la nada. Dios puede hacer de la nada y ha hecho todo de la nada. Por eso es que Él es creador, y todo lo que hace y lo ha hecho de la nada, no solamente lo hace de la nada, sino que lo hace y lo hace perfecto. Dios es hacedor. Y también es Dios formador, porque si usted investiga un poquito lo que es la palabra formar, es que de las cosas hechas, Dios las forma, las organiza, les da una forma, una imagen, y no solamente Dios es hacedor y formador, sino también es el alfarero. Dios es nuestro alfarero. Y me ponía yo aquí para continuar que Dios, aplicando una palabra acerca de que Dios es nuestro hacedor, es porque Él hace. Dios forma, como te lo decía. Dios es nuestro formador porque Él da forma a todo. Y como Él es nuestro alfarero, Dios no solamente hace cosas, no solamente Dios las forma, sino que Dios también de las cosas formadas las puede transformar. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que te comparto, que puede, no solamente te hizo a ti, me hizo a mí, no solamente nos da forma, sino quiere Él transformarnos. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y bueno, aquí continuando ya para terminar esta frase y continuar y entrar a los atributos de Dios que te quiero compartir. Dios es creador de todo. Dios ha creado absolutamente todo, y todo, como te decía, Dios lo ha creado de la nada, y Dios lo ha hecho perfecto. Y dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, pues en la tierra, ¿qué habita? En la tierra habitamos tú y yo, que es lo que interesa que sepamos, que Dios nos ha creado a nosotros, y que nosotros como seres humanos, a través de la palabra podemos aprender de quiénes somos, de nuestro Creador, y qué es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Ese es el propósito de mi perfil. Y bueno, para avanzar, quisiera compartirte 11 atributos de Dios. Y te recuerdo simplemente nuevamente, es que yo estaba el jueves en una situación que ahorita te la comento, o entenderás el porqué de la situación, y yo le oraba al Señor. Y dentro del orar al Señor, Dios me permitía a través de un versículo entender cómo actuar o cómo actué ante esa situación. Y te decía que el Señor, eso fue el jueves,
Y yo el viernes normalmente no voy a la congregación porque trabajo, pero por cambios de mi horario, por este viernes se me permitió ir a congregarme, escuchar la palabra, la cual fue de bendición, el Espíritu Santo siempre hablando a tiempo, y pues Dios venía a confirmar a mi vida lo que un día antes yo estaba eh, meditando, y el hermano pastor mencionó muchas cosas que a mí me están siendo de bendición, y espero que te sea de bendición lo que te estoy compartiendo. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son aquellas cosas que sobresalen de lo que es Dios. Y quiero mencionarte 11 cosas, podrán haber más, podríamos hablar y extendernos mucho más, pero quiero mencionarte 11 cosas de los atributos de Dios. Primeramente, Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu, y Dios que es espíritu, esto lo podemos encontrar en Juan 4:24. Y Dios, como es espíritu, a ti y a mí nos ha hecho, nos ha formado, y Él es Padre de espíritus. Tú eres espíritu. Lo que mueve tu cuerpo es tu espíritu. Eso es lo que mueve tu cuerpo. Y estamos aquí en esta tierra con un propósito, por alguna situación, y obviamente lo principal, con un objetivo. Pero eso lo explicaremos en otra transmisión. Y Dios, como es Dios espíritu, dentro de tu cuerpo hay un alma, hay un trabajo que hacer en tu alma, en mi alma. Somos alma, tenemos una alma, y ahí está dentro de nuestro cuerpo ese espíritu. Es decir, tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu, ¿sí? Y Dios es espíritu, y no solamente es Dios espíritu, sino el segundo atributo es que Dios es omnisciente. Eso lo podemos encontrar en Salmos 139, del 1 al 4. Y omnisciente, la palabra es que Él eh, todo lo sabe. Él tiene conocimiento de lo que está en nuestras vidas, de lo que está en nuestras mentes, principalmente. Dios, Él lo sabe todo. No hay nada oculto para Dios. Él sabe las dificultades, tus problemas, tus aciertos, tus errores. Él lo sabe todo. Dios es omnisciente. Y también el tercer atributo es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente porque Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder, absolutamente. Y el cuarto atributo es que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Así como está aquí en este lugar, está ahí donde tú estás viendo esa transmisión. Él conoce tu mente, conoce tu vida, y Él está ahí. Él está en todo lugar. Y el quinto atributo es que Él es eterno. Él es eterno. Tal vez le saque una fotografía después para darte los apuntes, para no darte los versículos y no entretenernos tanto, sino avanzar. Pero te quiero decir que Dios es eterno. ¿Y qué es la palabra eterno? La palabra eterno es que Él ha sido siempre, Él es y Él será. Él es el gran yo soy. Él ha estado y estará. Él existe, ha existido y existirá. Él es eterno. Todas las cosas que han sido creadas, todo espíritu, toda alma, toda persona que ha existido y que ha tocado esta tierra y la que tocará, han sido hechas por Él. Y nada de lo que existe
ha existido sin Él, sino que más bien todo lo que existe es por Él y Él es eterno, es decir, antes de todo Él ya existe. Y 6 es que Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, Él es Dios, siempre será Dios, siempre ha sido Dios y todos sus atributos jamás pueden ser cambiados porque Él es perfecto, Él es Dios. Él es inmutable, no tiene mutación, Él no tiene sombra de variación, Él no tiene cambio. Ese es el Dios que la palabra nos enseña a que empecemos a entender que Él no cambia. El séptimo es que es creador de todo. Eso lo podemos ver en Génesis 1:1. Como te lo decía, Él es creador de todo. Él es tu creador. Tú y yo somos creación de Dios. Y el 8 es que Él es perfecto. Y como Él es perfecto, Él hace las cosas perfectas. En Él no se encuentra imperfección. Él es perfecto. Y el 9 es que Él es celoso. Otro atributo, el noveno atributo de Dios es que Él es celoso y Él no comparte su gloria. ¿Sí? Él no comparte su gloria. Él es Dios. La honra, la gloria, la alabanza, la oración, el dirigirnos hacia algo en esa necesidad que tenemos o en esa bendición que tenemos, solamente podemos recurrir al único que es fuerte y celoso. Dios es celoso, Dios no comparte su gloria. Es decir, cuando tú tengas una necesidad, cuando quieras dar gracias de algo, es solamente a Dios, porque Él es celoso, no comparte su gloria. El 11, el 10 es, Él es incansable. Él no se cansa, Él sigue trabajando, Él seguirá trabajando, Él es incansable. Y el atributo número 11 es que Dios es santo. Dios es santo, eso es su atributo o el atributo, por eso está aquí al último, porque quería dejarlo al último para que quede bien explicado de que Dios es santo. Dios es santo, es lo que sobresale de nuestro Dios, que Dios es santo. Mira, ya vamos por la mitad casi de lo que quiero compartirte. Y yo me puse una nota que nosotros fuimos creados con o para un propósito. Y fuimos creados con o para un propósito por parte de Dios. Y estaba yo meditando cómo si fuimos nosotros creados con un propósito, tenemos que ver que hay despropósitos en nuestras vidas. Es decir, cosas que han venido a afectar a nuestras vidas para no estar en el propósito de Dios, sino que estamos lejos del propósito de Dios, un despropósito. Y eso obviamente viene por parte del pecado. Eso viene por parte de cosas que nosotros hemos experimentado. Perdón. Es decir, un ejemplo. Si el propósito de Dios, Dios que es espíritu y nos dio un espíritu y somos espíritu más bien, a nosotros ser espíritu y tener un alma, tener un cuerpo, es para que nosotros fuéramos seres espirituales buscando la conexión para con Dios. Pero por causa del pecado venimos a experimentar despropósitos, es decir, en vez de vivir en el espíritu y estar en comunión con Dios, muchas de las veces lamentablemente vivimos en la carne, vivimos carnalmente, como se dice. La humanidad hoy en día está viviendo en su mayoría, está viviendo no una vida espiritual, sino una vida carnal, en ese despropósito. Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos hacia el propósito verdadero.
También si vemos cómo el propósito de Dios o Dios es omnisciente y Dios todo lo sabe, pues hay también un despropósito en nuestras vidas y muchas de las veces esos despropósitos, o más bien no muchas de las veces, casi siempre en una gran mayoría nosotros somos los culpables de estar en esos despropósitos y no en el propósito de Dios, porque si Dios todo lo sabe es para que nosotros también supiéramos de Dios. Y muchas de las veces nosotros, por situaciones en el trabajo, por la carne, por el pecado, por una vida que no va agradando a Dios, no estamos conociendo de Dios, no leemos la Biblia, y si no leemos la Biblia no viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y por ende pues no conocemos de quién es Dios, para qué fuimos hechos y cuál es el propósito de Dios. Y si no hacemos eso estamos en un despropósito. También si Dios es omnipotente y Él es todopoderoso, pues un propósito de Dios es que nosotros fuéramos o experimentáramos ese poder que proviene de Dios, ese poder de estar comunicados con Él, ese poder de estar viviendo rectamente delante de Dios. Pero a veces vienen otros poderes, vienen, sí es la palabra correcta, vienen otros poderes externos de entidades, de situaciones, de cosas, de lugares, y vienen esos poderes a dominar nuestras vidas y no venimos a experimentar el poder de Dios o el propósito de Dios en nuestras vidas. Viene a ser en este punto pues un despropósito. También si Dios es omnipresente, ¿sí? Que Él está en todo lugar, pues era para que si Dios está con nosotros aquí en la tierra, porque Él es omnipresente, pues el propósito de Dios es que nosotros vayamos a su presencia. Ese es el propósito de Dios. Pero pareciera, como vemos en la humanidad, como vemos en nuestras propias vidas, no se está cumpliendo ese propósito de Dios en toda la humanidad. La mayoría de personas somos atacadas por un despropósito que viene por medio del pecado, por medio de que nosotros vamos a otros lugares, vamos en busca de otras cosas y no buscamos de la presencia de Dios, ¿sí? Dios es eterno, ese es el propósito de Dios, que nosotros sepamos que somos eternos, ¿sí? Y como somos eternos, eh, estamos aquí en esta tierra para decidir en lo eterno, ¿sí? Tenemos que saber y es muy importante que si Dios es eterno y el propósito de Dios es que seamos eternizados para con Él, que seamos eternizados para su gloria, recordemos que en esta vida, donde es un periodo muy corto de gracia, donde podemos decidir dónde queremos pasar la eternidad, pues mucha gente está decidiendo y está decidiendo mal hacia el propósito de Dios, caminando en rumbo hacia un despropósito muchas de las veces. Dios es inmutable, Él no cambia. Y Dios, como Dios es inmutable y Él no cambia, Él es perfecto, Él no tiene sombra de variación, nosotros deberíamos de ir caminando hacia
esa perfección, hacia esa postura de Dios, hacia lo eterno, hacia lo que es digno, lo que es bueno, pero desafortunadamente el despropósito en la humanidad es que el hombre está cambiando y está cambiando la gloria de Dios, está cambiando el culto a Dios, está cambiando lo eterno que puede ser en la presencia de Dios y lo está cambiando hacia el lago de fuego, hacia la perdición. Y Dios lo que Dios quiere es que nosotros vayamos al propósito de Dios y que elijamos, y que una vez que elijamos, no cambiemos, ¿sí? Que una vez que elijamos por el bien, no lo cambiemos. Pero si vemos que estamos viviendo una vida mal, pues Dios quiere que de esa vida de perdición que muchas de las veces nos encontramos, que cometemos muchos errores, Dios ahí sí quiere que nosotros tomemos una decisión, que cambiemos de las tinieblas y que vayamos a su luz admirable. Él es creador de todo, te decía. Él es perfecto. Dios quiere llevarnos hacia la perfección. Él es celoso y no comparte su gloria, te lo decía. Y nosotros lo que muchas de las veces el despropósito que hay en nuestras vidas es que le damos la gloria a otras cosas. Yo no sé a qué tú le das la gloria en tu vida. Muchas de las veces nos atribuimos nosotros, yo hice esto, yo hice aquello, yo logré esto. Y en realidad que nosotros no podemos hacer nada porque simplemente Él es el que nos da la vida y porque tenemos vida podemos lograr cosas y la gloria debería de ser para Dios. Pero el ser humano en ese despropósito es que le da la gloria a otras cosas, ¿sí? Y no le damos la gloria a Dios. El propósito para nuestras vidas es que le demos la gloria a Dios. Y ya por último, es que Dios es santo. Ese es el propósito de Dios. Pero por estas cosas que estamos platicando y muchas cosas que nosotros sabemos en nuestras vidas, sabemos que por causa del pecado no somos santos. Santos solo hay uno, dice su palabra, y nosotros somos pecadores. Ese es el despropósito que ha venido a traer el pecado a nuestras vidas, a toda vida. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores y el propósito de Dios es que seamos santos. Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Bueno, ya para terminar, casi con la conclusión, yo estaba meditando y te quiero platicar de lo que yo estaba platicando, de dónde sale este pensamiento, esta pequeña... Es un escrito que estuve más o menos poniéndolo en orden y yo la verdad que el jueves me sentía o venía a mi mente la palabra desmayar, y me puse a investigar yo qué es la palabra desmayar o desmayarse. Y la palabra desmayar o desmayarse, según el diccionario, es perder el ánimo. Perder el ánimo, perder el valor a las fuerzas. También desmayarse o desmayar quiere decir, según el diccionario, es perder el sentido, obviamente en una persona, perder el sentido o el conocimiento momentáneamente. Eso quiere decir, según el diccionario, desmayar. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? En esto que estamos hablando, lo que es el propósito de Dios. Bueno, muchas de las veces nosotros pasamos situaciones. Y pasamos situaciones ante un propósito de Dios. Dios tiene un propósito.
y las situaciones nos van a poner en despropósitos o en propósito o en el propósito de Dios, ¿sí? Y en nuestra vida nosotros, como te decía, tenemos un propósito y un propósito en Dios. Y según lo que yo veo aquí que dice es que según el diccionario desmayar o desmayarse es perder el ánimo, el ánimo. O sea que el despropósito, ¿sí?, en el hombre es que la pérdida del ánimo o el desmayar viene a enfrentarnos a nuestras vidas, ¿sí? Las cosas exteriores, el pecado, todo eso que nosotros en algún momento eh, experimentamos de flaquear, de no querer del Señor y demás, ese es un despropósito, ¿sí? Perder el ánimo, perder las fuerzas, perder el sentido o el conocimiento momentáneamente. Pero lo más importante que quiero yo tocar aquí es las causas, que es lo que nos interesa. Las causas de un desmayo. Las causas de un desmayo ante el propósito que tenemos nosotros para con Dios es cuando una persona está deshidratada o sin comer. Cuando una persona está deshidratada o sin comer, le puede venir ese desmayo, ¿sí? ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor cuando hablamos de deshidratar? Es una persona que no ha tomado agua o que no ha comido. ¿Y qué es la palabra del Señor? La palabra del Señor es agua. La presencia del Señor, su palabra, el comer de Cristo, el leer, el buscar de Él, eso es comer. Entonces quiere decir que cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no estamos alimentándonos de la palabra del Señor, de la presencia de Dios, entonces no se está cumpliendo el propósito de Dios, sino que viene ese despropósito y venimos a desmayar, venimos a perder el conocimiento. Y de repente nos encontramos en situaciones o en cosas donde estamos en los lugares equivocados, con las amistades equivocadas, o haciendo cosas, o alimentándonos o bebiendo de cosas que no son de Dios. Y es por eso que el mundo experimenta, o es que así nosotros vamos a experimentar ese desmayar. Entonces, para no desmayar, tenemos que comer de la presencia de Dios, alimentarnos de su palabra. Dice también que otro de las causas del desmayo es por no descansar. Una persona porque trabaja y trabaja y trabaja demasiado, 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 puede por no descansar o no tener descanso, pues le puede venir un desmayo. Cuando nosotros no descansamos en el Señor, cuando nosotros no ponemos nuestras cargas ante el Señor, no descansamos en el Señor, cuando nosotros no vamos a su presencia, porque solamente en su presencia es donde se encuentra el reposo, el descanso, solamente en Él se encuentra ese reposo. Recuerda que Dios mismo es nuestro descanso. Y cuando nosotros no descansamos, entonces viene ese desmayo, viene ese ataque a querernos sacar del propósito de Dios y andamos todos bien preocupados, andamos nosotros bien afanados, andamos haciendo otras cosas. Y si nos analizamos bien y si vamos al doctor de doctores, entonces vamos a poder ver que estamos en peligro de desmayar cuando no vamos al reposo de Dios, a su palabra, a su presencia. Otra de las cosas que puede traer causas de los desmayos es un embarazo o un cambio de altitud, ¿sí? Y cuando una persona se embaraza o cuando hay un
cambio radical de una altura en ciertas ciudades o, como te decía, del embarazo, entonces puede venir el desmayo. ¿Y qué nos habla esto? La palabra del Señor. A veces nosotros nos podemos embarazar de cosas, nos podemos embarazar de cosas que no son de Dios, porque si Dios es santo y si nosotros nos embarazamos del pecado, no importa a dónde vayamos, no importa que no conozcamos de dónde salimos embarazados, porque a veces andamos por aquí, por allá, en lugares. No voy a mencionar a dónde está el pecado. Cada quien creo que ya el Espíritu Santo nos va indicando dónde es donde se puede el ser humano embarazar del pecado, o que su nivel de santidad, en vez de que la santidad aumente, más bien disminuye convirtiéndose en pecado, ¿sí? Porque dice aquí que es un cambio de altitud, bajamos, nos volvemos más carnales, empezamos a experimentar ciertas cosas que no le agradan a Dios, entonces eso puede traer un despropósito de Dios, eso puede traer un desmayo, ¿sí? Entonces, si nos sentimos de alguna manera redarguidos por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Él es el que está ahorita donde Jesucristo nos dejó en las manos de Él. Él es el mesonero, Dios mismo es nuestro doctor, es el que nos va a decir y nos va a indicar esas situaciones que Dios nos permite que nos desmayemos, porque cuando nos sentimos desmayar, sentimos náuseas o sentimos ciertos síntomas y vemos como que nos vamos a caer, es ese aviso, vamos, que tenemos en la conciencia y que Dios nos dice, estás por desmayar, tienes que buscar de mi fortaleza, tienes que buscar de mi presencia. Bueno, también la anemia es un síntoma de los desmayos. ¿Y qué es la anemia? Es algo que habla de la sangre. Y te recuerdo que lo único que puede llevarnos a descansar, lo único que puede auxiliarnos es la sangre de Cristo. De todas estas situaciones es solamente la sangre de Cristo que cuando la sangre de Cristo está aplicada en nuestras vidas es que nosotros podemos estar en el propósito de Dios. Pero cuando nosotros estamos pecando y no está siendo aplicada la sangre, no vamos a los pies del Cordero, no vamos a los pies del sumo sacerdote, no vamos a aquel que cuando nosotros hablamos y decimos, Señor, aquí estoy, mira, me siento desmayar porque he pecado, me siento desmayar porque esta es mi vida, porque no te conozco, siento que desfallezco y a lo mejor hasta me estoy sintiendo morir porque esta es mi condición. Cuando nosotros nos asinceramos, dice la palabra del Señor que Él es el dador de la vida. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el único que puede por medio de su sangre salvarnos y perdonarnos. Ya voy a concluir un par de minutos nada más. También hay un sangrado y hay sangrados internos y me recordaba yo aquí como aquella mujer del flujo que fue y tocó el borde del manto del Señor y desprendió poder. Ella se metió al propósito de Dios. Ella estaba en un despropósito. Iba a lugares, había gastado su dinero, su tiempo, como ahora en estos días mucha gente va que a brujos, que a este lugar, que a otro lugar, y su vida está en ese flujo de pecado y pecado y pecado y pecado, y está casi por desmayar esa persona. A veces nos encontramos así en esas situaciones, o no, a veces nos hemos encontrado en esas situaciones, y solamente cuando nosotros vamos y tocamos el borde de su manto, cuando nosotros vamos y nos ponemos en el propósito de Dios, cuando vamos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio,
es que nosotros podemos obtener esa sanidad. Y dice aquí que también hay otras causas. La última causa que me puse aquí es que una de las causas para los desmayos es que hay ataque al cerebro, y esos ataques son ataques a la mente, y esos ataques son de acusación. Esos ataques no conocen de si eres creyente o si no eres creyente. Siempre el enemigo va a venir a atacar nuestras mentes para querernos sacar del propósito de Dios, de que nosotros entendamos y vivamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros renovemos nuestra mente, y solamente la podemos renovar en la mente de Cristo, y solamente al buscar de Cristo, solamente por medio de la sangre, solamente cuando nosotros nos abrimos y nos decidimos a ir al propósito de Dios, es que nosotros no solamente vamos a entender, sino que nosotros vamos a ver que el propósito de Dios es que entendamos que Dios es creador de todo y que nos ha creado Dios con un propósito. Y el propósito es que no solamente sepamos del Dios que es espíritu, sino que nosotros sepamos que somos espíritu y que debemos de vivir una vida recta en lo que somos, espíritus, creación de Dios, y que Dios, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y que Él es eterno, que nosotros entremos al propósito de Dios para ser eternos con Él. Y solamente se puede obtener eso mediante la sangre de Cristo. Solamente Jesucristo puede inscribirnos en el libro de la vida, en ese libro donde nosotros, por medio de Cristo, podemos estar con Él para siempre. Y quiero compartirte ya por último dos cosas. Primeramente, recordarte que Dios es santo. Sobre todos sus atributos, Dios es santo. Y no importa la situación, no importa tu condición, no importa tu mente. El propósito de Dios es que sepas que Dios es santo, y que sepas tú y que experimentemos tú y yo que a través de Cristo Jesús nosotros podemos vivir en ese propósito de Dios, de ser santos como Él es santo. Quiero leerte por último lo que venía a nacer este pensamiento, en el cual yo, meditando y sintiéndome yo desmayado, sintiéndome sin ganas de orar, sintiéndome necesitado, me sentía a desmayar, y Dios venía a poner esto en mi vida. Dios me permitió abrir esta palabra que te comparto. Dice la palabra del Señor en Sofonías 3:16, dice: en aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, y a Sión, no hay que desmayar. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al propósito de Dios si no es por mí. Si tú te sientes desmayar, si tú te has sentido que los despropósitos han venido a tu vida y tú quieres tomar el propósito de Dios, clama a Jesús, abre tus labios y dile: Señor Jesús, tú eres el camino y yo voy a avanzar. Tú eres la verdad y yo te creo, yo le aplico fe y creo que tú eres no solamente el camino, la verdad, sino que tú eres la vida. Yo quiero tener una vida con propósito. Mateo 11:28 dice la palabra del Señor: venid a mí todos los cargados. Apliquémoslo. Venid a mí todos los desmayados, todos los cansados, todos los desmayados, que yo os haré reaccionar, yo los haré recobrar las fuerzas. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Filipenses 4:13 dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada en este mundo que nos pueda llevar al propósito de Dios.
o que nos pueda sacar de los despropósitos en los cuales vivimos, sino solamente el poder de Cristo. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es todopoderoso. Jesucristo tiene todo el poder para llevarnos al propósito en Dios. Tú y yo fuimos hechos con un propósito. Y el propósito es que nosotros experimentemos la vida eterna, que nosotros seamos levantados de una vida de pecado a una vida en santidad. Yo quisiera orar para terminar estas palabras y quisiera decirte a ti que tú conoces tu situación, que ves este video. Abre tus labios. Abre tus labios cuando gustes, cuando puedas, cuando tengas tiempo, porque sé que a lo mejor estás en tu trabajo o en algún lugar donde pienses que no lo puedes hacer. Pero de aquí a allí a que puedes abrir tus labios, lo puedes aún en tu mente decirle, Señor Jesús, tú eres mi propósito. Tú eres el propósito por el cual he sido creado. Y yo te invito como mi propósito a mi vida, a mi corazón, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres quien quieres levantarme, tú eres quien tienes la vida eterna. Y para ello, Señor, te pido perdón por las faltas, te pido perdón por una vida alejada de ti, una vida apartada sin propósito. Pero te invito, Señor, a que me perdones, a que me limpies, a que me des ánimo, a que operes en mi vida y a que yo empiece a avanzar en ese propósito por el cual fui creado, Señor. El leer tu palabra, el invitarte a mi vida, el recibir de tu Espíritu Santo, el ser restaurado por medio de tu palabra, el ser transformado para tu gloria y el poder verte, Señor, por medio de la santidad sin la cual nadie te verá, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que me ayudes y tomo del poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo, Dios les bendiga. Dios es bueno y vayamos a tomar del poder. Y ese poder solamente viene de la gracia y de la gracia de Dios. Dios te bendiga.